Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Gletir Corredor de Bolsa. Hoy tengo el placer de recibir a Franco, parte de nuestro equipo de research, para hablar de 3 sectores que están redefiniendo el panorama económico global: metales, tierras raras y data centers. Durante los últimos años, estos sectores pasaron a ser nichos específicos a convertirse en pilares estratégicos de la transición energética, la revolución, la tecnología y la infraestructura digital. ¿Cómo se conectan entre sí y por qué los inversores institucionales están prestando cada vez más atención a estos temas? Franco, bienvenido. Empecemos por metales, que es un tema sumamente interesante. Y bueno, gracias por estar acá en estos ciclos de podcast de finanzas al alcance de todos. La idea es acercar temas que de repente son un poco más complejos de forma fácil y accesible para que todos podamos entender. Así que gracias una vez más. Y bueno, un poco de todo lo que dije que vamos a hablar. Empecemos por metales. Bueno, primero, muchas gracias por este espacio, por darme la oportunidad de estar acá sentado junto a vos. Y hoy vamos a ver tendencias y temas muy importantes. Vamos a empezar con metales, los cuales se les conoce como activos de refugio, que van contra la incertidumbre y contra la inflación. Principalmente son resguardo de los mismos. Vemos este año el oro rindiendo por arriba del 50%, superando acciones y bonos. La plata, principalmente se utiliza plata para todo lo que es tecnología y energías limpias y renovables, viene a 70% arriba en el año. El cobre, principalmente la columna vertebral de toda la electrificación, tiene una oferta estructural en déficit, por lo cual hace aumentar el precio también, oferta y demanda, ¿no? 25% arriba en el año. Es histórico estos crecimientos, ¿no? Todo esto nos indica que la gente y las personas están buscando activos tangibles, están buscando resguardarse en la inflación. Vemos a Estados Unidos en una economía que no decide la Reserva Federal si termina de bajar las tasas ahora en diciembre. Vemos una inflación, pero por otro lado vemos que la economía y el empleo no aumenta. Entonces vemos un principio de esta inflación que hay cierta preocupación y no... sin mencionar la desdolarización que está habiendo a nivel mundial, ¿no? Entonces, todo esto nos indica que la gente va a buscar activos tangibles. Además de buscarlos como refugio, como bien decís, creo que también detrás hay como una transformación energética, ¿no? Que impacta en estos valores. Totalmente, totalmente. Hoy los metales tienen un montón de utilidades. No son más simplemente un activo refugio, sino son parte de la solución de toda la energía limpia y renovable que está por venir. Perfecto. Con respecto a tierras raras, que la verdad que muchos de repente es la primera vez que escuchan tierras raras. ¿Qué vendría a ser o a qué denominan tierras raras? Es un gran concepto y hoy está en boca de todos. Y acá vamos a desglosar un poco para que quede claro. Las tierras raras, que hoy principalmente Estados Unidos y China se están peleando por estas mismas, se componen de 17 productos químicos que sirven para la elaboración de un montón de procesos que están por venir. Principalmente China produce más del 60% de estas extracciones en estas tierras y se encarga más del 90% de procesamiento. Por lo cual nos encontramos con Estados Unidos y la Unión Europea impulsando cadenas de suministro para minimizar esta dependencia de China y así poder crecer ellos, ¿no? Lo convierte en un componente muy importante geopolítico, ¿no? Totalmente, eso desde ya. Nosotros vemos lo que está ocurriendo hoy, es una guerra silenciosa, ¿no? Es una guerra entre Estados Unidos y China, China con una ventaja muy grande por todo lo que se puede explotar en estas tierras, pero sin duda Estados Unidos no se va a quedar cabeza gacha y va a tomar medidas al respecto. Franco, si te parece, contanos un poquito más de tierras raras, o sea, más al detalle, para poder entender mejor por qué está compuesto. Se componen de 17 elementos químicos, principalmente para la producción de turbinas eólicas, de motores eléctricos, de chips. Hoy nos están moviendo, son pequeños engranajes que nos están moviendo. Exactamente. Por decirlo de una manera, ¿no? Para entender. Exactamente, es química lo que se puede exportar y extraer de estas tierras y es muy interesante ver todas las empresas que están por detrás de la explotación de las mismas, porque tanto en Estados Unidos como en China, que muchas de estas tierras se encuentran en Estados Unidos, pero
están bajo el mando de China. Entonces, Trump ya ha hablado respecto a las mismas y ha impulsado a Estados Unidos a hacerse de ellas, pero es muy interesante seguir el por detrás de esta guerra silenciosa. Y en lo que corresponde al tercer tema, que vamos a hablar un poquito más de data centers, también hoy en Uruguay vemos que el crecimiento de data centers lo estamos viendo con la instalación de Google, con una inversión de 258 millones de dólares, y nos llamó la atención, hoy pasás por la obra y cada vez es un monstruo que están construyendo. ¿Y qué hay detrás de todo eso, no? Porque si en Uruguay estamos invirtiendo, se está invirtiendo esto, me imagino en el mundo. ¿Cómo está impactando eso? Los data centers vienen a traer un material físico dentro de la inteligencia artificial. Hoy en día nosotros estamos acostumbrados con la inteligencia artificial a buscar, investigar en la web y demás. Bueno, todos esos datos se almacenan en un lugar. Y ese lugar son los data centers. En Argentina ahora se anunció que va a entrar OpenAI con Stargate a invertir 25.000 millones de dólares en la Patagonia para producir estos data centers que requieren frío, requieren ciertas instalaciones, los cuales la Patagonia pueden proveer, junto con la electricidad y el gas que provee Vaca Muerta. Es interesante seguir los data centers porque es el futuro. Es el futuro y como bien mencionaste en Uruguay, están habiendo en todo el mundo. Y es importante seguir porque en definitiva es eso, es donde se almacenan toda la información que uno extrae de la inteligencia artificial cuando está navegando, cuando está investigando y demás. Franco, ¿qué más nos puedes decir de los data centers? La demanda de energía y de cómputo se está multiplicando a lo largo de los años. Nosotros vemos que esto es un círculo vicioso, ¿no? Más servidores, más capacidad y necesidad de cómputo, eso trae más consumo energético y eso termina con más infraestructura digital, ¿no? Entonces, nosotros vemos que todo lo que es consumo energético está aumentando. Entonces, estos data centers vienen a ser una solución para los mismos. Perfecto. Y si de repente un oyente, un inversor dice, me gustaría invertir o apostar a estas tres piezas claves. En el caso del oro, sabemos que tenemos el índice del oro, cobre, plata, también hay un índice, pero en el caso de tierras raras y en el caso de data centers, ¿hay algún índice en el cual las personas podamos invertir? Primero ya presentamos 3 sector plays distintos, uno de cada uno. Los sector plays son los informes que desarrollamos con nuestro equipo de research, en el cual hacemos un extenso análisis de cada uno de estos temas. Ya del oro y de metales ya mencionaste, tenés de GLD en oro, pero tenés ETF de metales también, que se pueden ver en el informe. Después de data centers tenemos principalmente el DTCR, que es el ETF que replica todo lo que son los data centers, principalmente en Estados Unidos. Y de tierras raras principalmente tenemos el USAR, que es el United States Rare Earth, tierras raras en inglés, que también replica todo lo que es esta explotación del mismo. Entonces, llegando a una breve conclusión y diciendo por qué interlazamos todos estos temas y que tienen que ver una cosa con otra, es muy importante seguir las tendencias que van a venir a futuro. Ya venimos hablando hace tiempo de energía nuclear, vimos rendimientos en energía nuclear sobresalientes durante este año y vemos que lo que está por venir y lo que va a explotar a lo largo de los próximos años es todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y energías renovables, ¿no? Entonces, vemos estas energías renovables ya en los metales. Antes hablamos de metales como activos refugios. Hoy hablamos de los metales como una solución para todo lo que son energías limpias. Hablamos de tierras raras. Me dices qué son las tierras raras, qué son, porque tiene que ver con química. Y vemos la solución en tierras raras también a un montón de problemas de energías renovables. Y los data centers, al reemplazo a un montón de gasolina y distintos tipos de conductos químicos que se terminan gastando hoy en día y que son nocivos para el medio ambiente. Y vemos cómo los data centers, además de proveerse de energías limpias, vienen a ser un poco el reemplazo. Interlazando todo esto, nos damos cuenta que principalmente tienen los metales que aportan la base física, todo lo que son los componentes tecnológicos que vienen al lado de las tierras raras y la aplicación final
que termina siendo mediante los data centers, ¿no? Todo esto termina con el ecosistema digital. Entonces, interlazando esto y viendo posibilidades de inversión, que vamos a presentar nuestros 3 informes también, vemos una oportunidad y vemos una tendencia a futuro. Siempre es muy importante hacer un análisis previo antes de invertir en cualquier tipo de activo, pero es importante saber que miramos a varios años vista, no miramos a 1, 2, 3. La realidad de esto lleva tiempo, como dijiste, en Uruguay recién se está empezando, en Argentina el proyecto todavía no empezó, principalmente hablamos de data centers. Entonces, y vemos a lo largo del mundo que son tendencias que están viniendo y bueno, lo vemos en metales, por ejemplo. ¿Por qué aumenta tantos metales? Bueno, tiene que ver con la desdolarización, o sea, tiene que ver con ciertos factores de Estados Unidos también. Estados Unidos hoy gasta más en intereses de deuda que en defensa. Entonces eso indica que el dólar, lo ves en el dólar index, que este año llegó a tocar 97. Entonces vemos cómo el dólar en realidad está perdiendo valor año a año y vemos cómo estos reemplazos a través de metales podemos llegar a ver una oportunidad, pese a que estén en máximos históricos, pese a que tengan una gran suba a lo largo del año, proyectando a varios años vista, le vemos un crecimiento potencial. Franco, clarísimo. Impresionante cómo se conecta una cosa con otra. Impresionante el trabajo de research detrás que hay. Creo que estamos dando un input importante para nuestros oyentes. Dejamos obviamente a disposición en nuestra página web, en gletir.com, en el área de ideas de inversión, todos estos trabajos en detalle, en el cualquiera que quiera profundizar un poquito más de este y otras ideas de inversión puede ingresar y descargarse la información para poder leerla con más tiempo detenida, porque como ven es mucho contenido que a veces es difícil resumirlo como quisimos acá, pero bueno, si uno tiene un poco más de tiempo puede dedicarse un poquito y leer, porque la verdad que vale la pena todo el trabajo que hizo Franco con el equipo. Muchísimas gracias, Tania, por este espacio. Gracias a ti.